Bueno, vamos a empezar. Si me escuchan, si está todo bien, me ponen por favor que sí en el chat o me hablan. ¿Se escucha bien? De acuerdo. La clase. Se escucha bien. De acuerdo. Entonces hoy vamos a iniciar lo que es el tema de rough carpentry. Eh, para fines de estimación, la carpintería en Estados Unidos se divide en dos. Y de trabajo también. O sea, está lo que es el rough carpentry y lo que es el finish carpentry. Cuando ya estamos hablando de finish carpentry, ya estamos hablando de trabajo fino, madera fina, lo que son el trim, los casing de las puertas y de las ventanas, de algunos opening, entre otras cosas, lo que es el finichado de los stairs, etcétera. También podemos clasificar la carpintería como interior y como exterior. Por ejemplo, hay trabajos que ya tienen que ver con protección externa o embellecimiento externo. Por ejemplo, terminar las ventanas y las puertas del lado exterior y terminar las puertas y las ventanas del lado interior. O sea, ya tenemos otra clasificación en ese sentido. ¿A qué se le llama básicamente rough carpentry? Lo que es el framing, lo que es el subfloor, las paredes, el ceiling y el roof. Entonces, eso es lo que vamos a tratar hoy. Creo que la clase voy a tratar de terminarla en el tiempo acordado para así la próxima semana seguir avanzando. Entonces, vamos a iniciar con el carpentry. Casi todo esto es estándar en todos los países. Nosotros tenemos lo que es dimensiones nominales de los elementos de madera, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, 1 por 5, 1 por 6. Eso es estándar. Pero eso no quiere, ese dimensión nominal no quiere decir que es la actual, la real del elemento. Entonces, por ejemplo, ¿qué no es la real? Bueno, porque hay factores, ya sea de básicamente la contracción de la madera, de la humedad de la madera, y del corte que se le da a la madera, ya en el proceso de fabricación. Por ejemplo, el 1 por 2, su dimensión real es 3/4 por 1 y 1 pulgada y media. 1 por 6, 3/4, 5 pulgadas y media. ¿Cómo se calcula básicamente eh, la volumetría de la madera? Nuestros países, por lo menos en República Dominicana, se le conoce como pie tablar. Aquí se le llama board feet. Entonces, un board feet básicamente tenemos el ancho, la altura, todo eso es en pulgada por la longitud del elemento que va en pie dividido entre 12. Y eso te va a dar board feet, esa unidad de medida. Para fines de cuantificación de lo que es el precio, para dar el precio, nosotros vamos a utilizar la unidad de medida board feet. Los rendimientos se van a dar en board feet. Hay otras maneras, pero esa es la más estándar. Normalmente, cuando usted compra madera, la puede pedir así o la puede pedir por unidad. Es decir, yo quiero un 1 por 2 de 10 pies. Ustedes van a ver en algunos quotes, la gran mayoría de los quotes que ustedes soliciten, se lo van a dar por unidades. Tanto 2 por 4 de 10 pies, de 18 pies, no se lo van a dar por board feet. No se lo van a dar así. ¿Qué otro elemento podemos hablar sobre esto?
¿Cómo se trabaja aquí en Estados Unidos? Normalmente lo que hacen los builders, un builder, un GC, ¿qué hace? Manda los planos estructurales, manda los planos de framing a la suplidora. Por ejemplo, 85 Lumber, que es una muy reconocida aquí en Estados Unidos, mandan los planos allá y la suplidora se encarga de hacer el take-off de todo lo que tiene que ver con el rough carpentry. ¿Eso es gratis? No, no es gratis. Muchas suplidoras cobran $150, otras cobran $300. Todo depende. Básicamente es el mínimo y el máximo, 150 $300. ¿Qué pasa con eso? Que si usted anda rápido, si usted tiene un proyecto rápido, eh, la suplidora se va a tomar su tiempo. Ahora usted tiene otra manera y la otra manera sería que usted mismo haga el take-off y se lo suministre a ellos. Le diga, mira, yo necesito tanto de esto, de esto, de esto y de esto. Y ellos te van a mandar los materiales. Pero si no, entonces tú vas a tener que esperar que te entreguen el take-off y pagar por eso. Conozco de muchas personas que se dedican única y exclusivamente a hacer take-off, ya sea de concreto, masonry, de framing, de cualquiera de los 30 y pico de trades que tenemos en construcción. Hay empresas aquí en Estados Unidos que se dedican a hacer eso. Conozco de empresas que hacen take-off solo de movimiento de tierra, única y exclusivamente movimiento de tierra. Entonces, eh, yo les recomiendo que ustedes hoy le vamos a suministrar algunas cuantas hojas, una o dos hojitas de cálculo, que lo va a ayudar bastante en la cuantificación. El tipo de madera también influye. Aquí tenemos lo que es tratada, madera tratada. También tenemos lo que es el Southern Yellow Pine, el Douglas Fir. Son como, básicamente son esos dos tipos de madera que se usan en construcción. Tratado, Southern Yellow Pine, Douglas Fir, hay otros que lo vamos a ver hoy también. Entonces, el grado de la madera, por ejemplo, para framing, el grado que se utiliza es el stud. Si estamos hablando de el seal del foundation, utility, normalmente el seal del foundation, el seal plate, lo que hace la transición entre la fundación, ya sea de masonry, ya sea de concreto, y las paredes y el subfloor, tiene que ser de pino tratado. Entonces, estos son los grados que normalmente se utilizan en construcción. Número 3, número 2, utility, estructural, no estructural. Si ya estamos hablando de madera para finish, por ejemplo, el molding, hay que especificar que es un standard molding. Si es interior, número 2. Si es para hacer estanterías, número 3, etcétera. Si es exterior para hacer railing, el decking, etcétera. Fascia, trim, hay que especificar todo eso. Eso es lo que normalmente se utiliza aquí en Estados Unidos. O sea, que tienen que tener eso pendiente. Otra cosa es que en los planos estructurales, el ingeniero siempre va a decir el tipo de madera que quiere. El tipo de madera que quiere. Vamos a buscarle un plano, un plano estructural para que se familiaricen. Un plano de framing. Dame un segundo. Traten de... Eso es más para fines de estimación. No tienen que ser expertos en madera. No tienen que ser expertos en madera. Porque hay una gran variedad de madera aquí en los Estados Unidos. Muchas de ellas varían de la región, dependiendo de la región. Muchas de ellas varían dependiendo de lo que le apruebe el código. Según el código, de acuerdo al código el International Building Code, Residential Building Code, lo único que ellos tienen son como tres tipos de madera, lo que es el Douglas Fir, Salo Yellow Pine y otra no recuerdo cuál.
Pero siempre chequen el código y los planos estructurales del estado donde ustedes están estimando. Ok. Si ustedes se fijan, en la parte de la madera, aquí este ingeniero, en estas notas de este plano, tiene las notas de la madera, wood. Este ingeniero está especificando que para las trozas, para el para los rafters del roof y para el ceiling joist, él quiere número 2, número 1, número 2, spruce pine fir. Recuérdense esa abreviación, SPF, spruce pine firm. Si es para las joists del floor, sale yellow pine. ¿Por qué esa diferencia? Porque este es más resistente. Recuérdense que el floor del joist, las joists del floor, perdón, necesita una madera de un grado superior. Ya sea porque está en contacto. Por ejemplo, el código te dice que si hay una superficie, la madera está menos de 18 pulgadas del terreno natural, tú tienes que poner la pino, tiene que ser tratada y tiene que ser de un grado en específico. Entonces, por ejemplo, para este proyecto, los elementos horizontales está especificando joist, beam, etcétera, qué grado tienen que ser. Y eso en el takeoff, usted tiene que especificarlo. La gran mayoría de los suplidores de madera aquí en Estados Unidos, de que usted le diga que eso es para el ceiling, que eso es para el floor, que eso son para las paredes, ya ellos saben. Y con usted especificarle que ese elemento es para tal función, ya ellos de una vez saben lo que le van a vender. Seguimos aquí. Ok. Entonces, elementos estructurales, hay una gran variedad de elementos y materiales que se pueden utilizar para lo que son las vigas, los joists. Aquí en Estados Unidos tenemos lo que son los AVL, los LSL, los glue lam, lo que es el lumber, lo que es el beam de aceros, steel beam, o lo que son los I-joists. Tiene que familiarizarse con cada uno de esos. Los ingenieros siempre recomiendan qué elementos. Básicamente ellos se basan en el span. Si el span del elemento es de 8 pies, 9 pies, entonces lo que normalmente utilizan es el lumber, pero cuando el span supera 8 o 9 pies, entonces ya te recomiendan con un LVL, ya te recomiendan con un Glulam, con un solid beam, o te mandan a fabricar un beam basado en lumber. Es decir, si ellos te dicen, mira, este beam yo quiero que sea 3 2x8. Entonces, ese beam ya tú sabes que tiene que fabricarse on-site. Hay otro, todo eso lo especifican en los planos, si es un LVL, si es un LSL, etcétera. Siempre tengan pendiente esa partecita. Si son de acero, eso es importante que lo tomen en consideración. Las conexiones, los hangers. Hay una gran variedad de hangers en el mercado y conectores, ya sea que sean para BIM, conectada con otro BIM. Aquí ahí siempre se establece una diferencia. Nosotros normalmente le decimos a todos BIM, vigas. Todos son vigas, etcétera, etcétera, para nosotros. Pero aquí hay una diferencia. Por ejemplo, a un BIM que carga donde se conectan otros. Por ejemplo, en este caso, aquí se conectan unos I-joists. Estos I-joists se conectan con este BIM principal. Entonces, este BIM es el primario y ya tenemos lo que son los BIM secundarios. Pero estos secundarios se le conocen, en este, por ejemplo, para este caso, se le conocen como I-joist. Y este de aquí se le conoce como girder. Entonces, se escribe girder. Puede ser que ese beam sea flush o sea drop.
Voy a hablar de eso ahora en un momento. Entonces, siempre para fines de estimación, chequeen los tipos de conectores que los ingenieros están recomendando o dice el código. Porque un hanger de eso puede costarte centavos de dólar. Y en el proyecto tal vez tú consumas $100. Pero hay otros conectores que son de shear walls, que son para conectar paredes de corte, que los ingenieros normalmente utilizan en proyectos comerciales o en garajes, que esos conectores son bien caros. Y puede que en 4 o 5 de esos conectores se te vayan $700 a $800. Entonces tengan en consideración las notas que dicen en los planos. Aquí nosotros tenemos un header, un bin conectado con unas trozas. Este tipo de conectores, que son conectores de huracanes, familiarícense con eso. Vamos a ver en un ratico algunos tipos de conectores. Y esto era lo que les decía con los tipos de getter. Por ejemplo, este no está flush, sino que este es un drop bin. ¿Por qué está drop? ¿Por qué es un drop? Porque tiene una caída. Entonces, en vez de todos los I-joists o los joists del subfloor estar conectados directamente al alma del elemento, lo que hace es que se apoyan encima del elemento. Entonces, ustedes van a ver alguna nota en los planos estructurales que te dice un drop bin, un drop gutter, otro te dicen un flush bin, otro te dicen flush gutter. Entonces, aquí también vemos estos conectores. Fíjense que cuando es flush, el bin y los I-joists están conectados. Y cuando no es flush, entonces está apoyado encima del bin. ¿Afecta eso en precio? Sí, por los conectores. En este caso hay que tomar en cuenta los conectores, los hangers. ¿Afecta eso en precio? Puede que te afecte dependiendo del span del I-joist. Porque, o no necesariamente I-joists, pueden ser joists normales. Pueden ser joists normales que se estén utilizando y haya que hacer un lap. Es decir, una unión entre los elementos o por ejemplo, lo mismo que pasa en varillas, que se hace lapping, eso mismo pasa en madera. Algunos códigos te requieren 3 pulgadas, 4 pulgadas de lap, etcétera. Siempre chequen el código y los planos. El código y los planos. Entonces vamos a hablar qué cosas se presupuestan, qué sistemas constructivos se presupuestan en el rough framing. Empezando por el floor framing. En el floor framing nosotros tenemos, aquí tenemos la fundación, lo que está en gris, pero entonces hay un elemento de transición entre la fundación, la pared de fundación y el subfloor. En este caso, ese elemento se llama aquí, mírenlo aquí en rojo, es lo que se conoce como el seal plate. Muchos códigos, muchos códigos te requieren, casi todos los códigos te requieren que entre la fundación y el seal plate tú pongas un seal sealer. Y con ese seal sealer, que es plástico, de foam, dependiendo de diferentes materiales, es una especie de transición entre la madera y el masonry o el concreto. Eso sirve para controlar humedad y para proteger la madera. Entonces, fíjense, tenemos fundación, tenemos el seal plate, tenemos lo que es el header. Esta parte de aquí, ese es el header. Esta. Normalmente el header está siempre perpendicular a la dirección de los joists. Esto no es un header, esto es un joist. Entonces, esta partecita es el joist. Entonces, todos esos elementos que conectan aquí
son joists. Este elemento central, este otro, es el girder, que decíamos que puede estar conectado con hangers o puede ser un drop beam y los joists se apoyan encima del girder. Otro elemento a considerar son los blockings. Aquí yo dije que aquí, fíjense aquí abajo que está el girder. Los blockings normalmente son para rigidizar el sistema estructural. O sea, para rigidizar el sistema de piso se utiliza eso. Normalmente se pone en centro, normalmente se ponen, algunos códigos te dicen que los elementos, los joists tienen que tener una restricción lateral que separada cada 6 pies. Eso depende del código. Eso hay que cuantificarlo porque se van unos cuantos lumber aquí cuantificando eso y eso es dinero. Aquí, por ejemplo, cuando estemos viendo los openings, ya sea en el ya sea en el subfloor, ya sea en paredes, siempre se colocan unos refuerzos adicionales, que son estos. Se colocan un double, un joist doble, y también se colocan unos trimmers, pero eso lo vamos a ver más adelante. Estos son lo que se coloca, los blocking o bridging. Algunos son sólidos, otros son de madera. Este y este son de madera. Lo único que varía es el nombre y la configuración. Hay otros que son metálicos. Hay otros que son metálicos. Eso se cuantifica. Conexiones de nudos son importantes que lo tengan pendiente. Los overlappings, metales, todo eso. Entonces, en el framing de una pared, básicamente, por encima si ustedes se fijan, aquí en el subfloor, este es el subfloor, encima del subfloor se pone un playbook. Se pone OSB o se pone un playbook de esos normales, dependiendo del grado. Aquí hay diferentes tipos de grado de playbook, si es expuesto, si no es expuesto, dependiendo. Siempre chequeen las especificaciones técnicas del proyecto. Encima de esto se pone una cubierta de madera y por encima de esa cubierta de madera entonces viene lo que es la pared. Aquí tenemos lo que es el top plate, digo, el bottom plate, este es el bottom plate y este es el top plate. ¿Qué pasa? Que en el top plate siempre es doble. Cuando son paredes exteriores, paredes de carga, siempre es doble. Y el bottom plate es uno solo, puede ser 2x4 o puede ser 2x6, dependiendo del espesor de la pared. Tenemos los stats, que son estos. Pueden ser que vayan separados a 12, pueden ser que vayan separados a 16. Eso depende de lo que digan los planos. Y aquí tenemos un detalle típico de un opening en una pared, para una puerta y para una ventana. Fíjense que para los openings se ponen unos refuerzos adicionales. Se pone lo que es el king stud, que es este. Este es el king. Después le sigue el jack. El jack siempre, el jack siempre es el que soporta la carga del header. Este es el header. El jack siempre que soporta la carga del header. El king no soporta carga de header, sino que se conecta directamente con el top plate. Aparte de eso, tenemos lo que son los cripples. ¿Qué pasa con esto acá? Que son lo que hacen la transferencia entre el header y el top plate. Normalmente, cuando usted está cuantificando los stats, usted agrega dos más, que son los jack.
Por cada opening usted agrega 2 jack, dependiendo del rough opening. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para una puerta de 3 pies, está bien, solamente se requiere un jack en cada extremo. Pero cuando es un opening mucho más amplio, 6 pies, etcétera, y el header, el detalle del header te lo da siempre los planos estructurales. Tú tienes que, muchos te van a decir, bueno, yo necesito, en vez de 2 jack, quiero 4 jack, 2 en cada lado. Igual para las ventanas. Igual para las ventanas. Ese header puede ser un 2x8, un 2x10, depende de lo que dije el ingeniero. Puede ser que se construya doble con un lumber normal, o puede ser que el ingeniero te mande que tú lo fabriques y tenga que utilizar playbook, ya sea que tenga que buscar un OSB y hacerlo doble, etcétera, etcétera. Vamos a ver unas cuantas fotos para que me entiendan. Otras cosas que se cuantifican en estimación son las esquinas. Siempre se le agrega, no siempre, normalmente se agregan 2 stats adicionales por esquina. Si son interiores, lo mismo por el nodo. Ese nodo que usted. Hay algunos que simple y llanamente, en vez de ponerle 2x4, le ponen un 2x6. Normalmente se ponen 2x4. ¿Por qué le estoy recalcando eso? Porque eso hay que cuantificarlo cuando estemos estimando paredes. Cuando se esté haciendo la estimación de las paredes, hay que cuantificarlo. De las stats de las paredes, hay que cuantificarlo. Aquí tenemos varios tipos de header. Por ejemplo, este header se está haciendo con 2x10 y este header se está haciendo con playbook y 2x4. Algunos ingenieros les gusta hacer un elemento ya sólido y poner en el centro una porción de OSB o doble, como por ejemplo este de espaciamiento. En una vivienda, en una casa donde su sistema constructivo sea madera, normalmente eso es lo que vamos a cuantificar. La pared tenemos del lado el gypsum board, el lado externo tenemos lo que es el siding. El siding puede ser de plywood, puede ser de fibra de cemento, etcétera. Tenemos el sheeting, que es básicamente la cobertura, lo que da rigidez y trata y unifica lo que es el sistema estructural. Tenemos el subfloor, tenemos el seal, tenemos la pared de fundación, que puede ser de concreto o de masonry. Tenemos el double plate, tenemos los rafters, tenemos los que son las fascias. ¿Qué pasa? Que para el tema de las fascias, puede que hay diferentes tipos de fascia, de material, de aluminio, plástica, etcétera, de madera. Siempre chequeamos la sección típica porque en el proyecto puede ser que nada más se requiera un 1x8 de fascia, pero hay otros que te dicen, bueno, como se está recomendando un fascia de aluminio, hay que instalar un 1x8 de madera y ese sería lo que es el soft fascia. Entonces tendría 2 fascia. Tendría 2 y eso hay que tenerlo pendiente. Normalmente lo que es el boxing, que es esto, la terminación del suffix con la fecha, etcétera, se deja para los trabajos externos. Se cuantifica en otra sección de los estimados, principalmente cuando estamos hablando de las partes externas del proyecto. En un stair hay que tener pendiente esto, cuánto el room, cuánto es las alturas, qué es el noising, qué es el riser, qué es el thread, qué es el stringer. El stringer es esto, lo que conecta, lo que soporta
la parte superior, lo que soporta lo que son los steps. Eso se cuantifica. Roofing. Hay muchísimas variedades de configuración de roofing. Estas son básicamente las tres más populares. Hip, gable, básicamente son esas, pero hay como 10 o 12 tipos de configuraciones de la parte del roof framing. 8, 9, 10, varias. Yo les voy a recomendar un libro de carpintería que sería muy bueno que lo, lo compren. Esto es lo que se conoce como un bay. Esto está en cantilever, en voladizo. Lo que son los dormers, que son extensiones que salen del roof. Muchas casas, normalmente en los segundos, en los tercer nivel, usted siempre ve esa proyección de las ventanas que salen. Eso es un dormer. También el roof se puede, aparte que se puede hacer con rafter, etcétera, también están lo que son las trozas. Esas trozas, todas esas trozas son prefabricadas. Aquí hay empresas que se dedican única y exclusivamente a la fabricación y venta de esas trozas. Los ingenieros no diseñan esas trozas, lo que te diseñan la fundación, etcétera, etcétera. No te la diseñan, sino que ponen una nota en los planos que dice que el fabricante de esas trozas es que tiene que someter el diseño. Entonces, cuando tú pides el paquete de las trozas, si tu vivienda que tú estás haciendo un estimado para el roof es de trozas o el floor es de trozas, como sea que lo vayas a lo que recomienda el ingeniero o lo que el contratista quiera hacer, eso siempre hay que pedir precio a los fabricantes. A todos los fabricantes hay que pedirle precio. Ellos te mandan el diseño y te mandan el precio. O sea, no hay un precio estándar para esas trozas, todo depende. Normalmente ese diseño hay que someterlo a la ciudad o cuando el inspector llega a la construcción y ve que están instalando trozas, él va a la caja de inspección y chequea que esté ahí el diseño de las trozas. En un techo, en un roof, hay varios elementos, lo que son el ridge board, que es el elemento central de soporte en todo el techo. Están los elementos de amarre, collar tie, están los rafters. Se le llama rafters, a esto no se le llama troza. ¿Por qué se le llama rafter? Porque se construyen con lumber. No son elementos prefabricados. Otra cosa que considerar es el overhang, que es que tanto se proyecta el rafter hacia afuera. El pitch, la inclinación, el slope, gran variedad. No hay un elemento que yo te pueda decir, todos los pitch, todo el slope de todas las edificaciones de Estados Unidos son de esta. No, hay muchísimas configuraciones, muchísimos tipos de slope. No hay un número definido. Eso afecta en la manera de estimación. Por ejemplo, cuando tenemos, supongamos que aquí se utilizan trozas. Para tú instalar las trozas, ok, te llegó el paquete de las trozas. Tú pediste el paquete, el proveedor te dijo que eran $7,000, pero esas trozas tú necesitas un lift, tú necesitas una grúa para instalar esas trozas. Entonces tú tienes que tomarlo en consideración cuando tú estás haciendo el estimado. Cuando tú estás trabajando con rafters, normalmente el framero, a menos que no sea un BIM, algo, un LVL, que sea el Reach, que el Reach sea un LVL o algo macizo y pese 700, 800 libras, eso tiene que tenerlo en consideración, porque si no vas a necesitar un equipo para levantar ese BIM y eso tiene un costo. De lo contrario, todo se hace con el equipo de trabajo. Con el equipo de trabajo del carpintero, del framero,
él puede resolverlo y no hay un costo adicional. Si él te puede decir, por ejemplo, te pone algún costo extra por el BIM, que ya sea un BIM muy fuerte, que necesite un tiempo. Por ejemplo, un amigo mío, creo que fue ahí en Texas, eh, tenía como, la brigada eran de 8 personas y el BIM pesaba casi como 1.000 libras y duraron como 4 horas instalando ese BIM. Entonces se ahorraron como 1.000 y pico de dólares. El cliente se ahorró como 1.000 y pico de dólares porque no tuvo que alquilar ningún equipo. Entonces esas son cositas que tú tienes que sopesarla y tomar en consideración como estimador, para que no te lleve la sorpresa que en el proceso constructivo tengas que alquilar un equipo que tú no tenías planificado. Entonces, estas medidas de los rafters, la longitud del rafters, normalmente en los planos tú lo vas a tener en planta. Tú necesitas esta longitud que tú la tienes en planta, pero tú necesitas esta dimensión. Hay tablas sencillas de utilizar que si tú te dicen aquí cuánto es el room, te da un factor y a la longitud que tú mides en planta del room, que es esto, la multiplica por ese coeficiente y te va a dar la longitud del rafter o te va a dar la longitud del hip o de los valleys. A ver si tengo una imagen que puedan ver. Ok, si ustedes se fijan en pensé que había agregado esa imagen. Estos rafters que ustedes ven aquí se lo conocen como common rafters, los rafters que son comunes, estos de acá, todo eso. Este de aquí es un hip rafter. Este de aquí es un valley rafter. Estos son comunes, estos son comunes. Este longitudinal largo es un ridge rafter. Esto es un gable roof por esta forma de aquí, esta forma triangular. Entonces, en un techo tenemos el ridge board, tenemos lo que son los common rafters, lo que son los hip rafters, lo que son los valley rafters. Deme un segundito. Hay estados que tienen sus nombres muy peculiares a cada elemento de eso, pero no se preocupen, normalmente estos nombres que yo estoy diciéndole aquí son los estándar. ¿Por qué le digo eso? Porque, por ejemplo, este de aquí, algunos le dicen hip jack rafter. Y este de aquí, que es la continuación del reach. Hay otros que le dicen, no le tienen nombre, pero este de aquí, ese que se proyecta y continúa aquí, algunos le dicen la extensión del reach board. Todo eso son nombres que usted tiene que familiarizarse. Estoy buscando algo acá antes de que se me olvide comentarles. Eh, algunos o el código. Si ustedes se fijan, te dice que tú tienes que agregarle un color type. Perdón. Ese color type es un rigidizador y eso tiene un costo que uno tiene que tenerlo en consideración. Puede ser que lo pongan aquí. Hay algunos que lo ponen un poquito más grande, etcétera. Siempre chequense los planos porque puede ser que sea de 5 pies como puede ser que sea de 8 pies. Eso hay que cuantificarlo. ¿Qué otra cosa? Déjame ver de los techos.
Entonces les decía que con estos coeficientes, si ya conocemos el run, lo multiplicamos por ese coeficiente y nos da la longitud del common raster. Lo multiplicamos por ese coeficiente y nos da lo que es por ejemplo, en este caso, si nosotros medimos el run, nos da el heap valley, pero usted también puede medir la longitud del heap o del valley en planta y lo multiplica por este coeficiente y te va a dar la longitud del heap o del valley. Cosa que tenemos que tener en consideración cuando estamos estimando la especie de la madera, qué tipo de finish se requiere, la forma, etcétera. Si hay algún primer en especial, los anclajes, los conectores, los fastening, lo que son los tornillos, clavos, etcétera. Si hay algo en especial, si no, eso se considera como un pequeño por ciento dentro del estimado. La forma de erección, si vamos a utilizar un crane, si vamos a utilizar joists, cómo se va a subir esas joists, etcétera, etcétera. Esas son cosas que siempre tienen que tomar en consideración. Déjenme. ¿Tienen preguntas por aquí? Déjenme ver si tienen preguntas. Si tienen preguntas, la pueden hacer sobre esta partecita. Rafael, entendí que buenas tardes, Buenas tardes. que Bueno, la falla si es de aluminio, igualmente tengo que agregarle la de madera, ¿sí? Sí, o sea, cuando estemos trabajando en esta partecita, donde está en esto. Ahora recuérdense que estamos cuantificando lo que es el rough framing. Rough carpentry. En este caso, es la fecha de madera. Pero puede ser que el arquitecto, el diseñador, quiera que tenga una fecha de aluminio, sí, o de plástico. Como quiera, tú tienes que ponerle una fecha de madera detrás que se conoce como soft fascia. Siempre chequense la sección típica de los planos. En la sección típica de los planos, el, el diseñador arquitecto siempre va a especificar lo que quiere. En este caso, lo que tenemos es una fecha de madera de 1 por 8. Eso lo puede hacer la misma gente que está haciendo el framing. O sea, no hay un costo adicional por eso. ¿Qué otra pregunta tiene? ¿Tiene más preguntas? ¿Me escuchan? Sí, se sí. escucha perfectamente. Sí, Ok. sí. Si no tienen más preguntas, entonces, un segundo. Rafael, aprovechando que estás en esa vista, ¿se puede preguntar sobre la insolación o es algo aparte? La insulación, ¿qué parte de la insulación? Tengo una duda sobre cuando piden spray foam insulation R, por decir 25, ¿verdad? Ya hay unas insolaciones que se ponen en la pared cuando las paredes están cerradas, vienen con un recubrimiento, ya ellas tienen un R específico para eso. Mi duda es, cuando es en foam, ¿tienen una capacidad de R distinto? O sea, o sea, la parte de lo que es la insulación, eso lo vamos a estar hablando cuando estemos en thermal protection. Ok, ok, O sea, gracias. para cómo se estima insulación, etcétera, eso lo vamos a hablar en esa parte. Creo que la semana de arriba, no, semana que viene, tal vez hagamos una introducción sobre eso. Está bien, gracias. ¿Cómo se estima esa parte? Porque el valor, el R, hay un valor de R que es. No sé por qué. ¿Ustedes me escuchan ahora? Sí, Sí, por favor, si pueden, hablen, porque no los escucho. Se escucha perfecto, Rafael. Sí, se escucha.
Hello. Aquí estamos. Rafael, buenas noches, buenas ¿Me tardes. oye? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Rafael, aquí estamos calculando en caso de estructuras de madera, ¿no? Para, en caso de estructuras metálicas, ¿es lo mismo? Deme un segundo, que tengo problemas con el audio. ¿Me oyen ahora? Sí, Ok, discúlpeme, que no sé qué es lo que le dio a él. Ok, entonces, le decía que la parte de insulación nosotros la vamos a tratar, cómo se cuantifica y vamos a dar una pequeña introducción de los aspectos constructivos de la insulación, que hay diferentes tipos de insulación. Está lo que es el spray foam insulation, está lo que es el bath insulation. O sea, hay como 3 o 4 tipos de métodos de insular una vivienda. Creo que la semana que viene lo vamos a ver. Entonces, de aquí vamos a estimar 3 tipos de elementos, lo que es soft floor, lo que son las paredes, lo que es el ceiling y lo que es el roof. Ok. Antes de eso, quiero mostrarles algo. Algunos conectores. Eh, ok, antes voy a pasar aquí. Miren este quote. Esto es lo que normalmente una suplidora te va a mandar. Eso ellos no te lo van a dar gratis, a menos que tú le des las cantidades que tú quieres. Hay algunos proveedores que te lo dividen lo que son fundación, primer piso y el rough framing. Hay otros que simple y llanamente te dan el take off, el despiece, te dan el quote con un listado de materiales y tú no logras diferenciar qué corresponde a cada cosa. Entonces, por ejemplo, aquí está la fundación, lo que es la parte del soft floor, el primer piso y el rough framing. En el rough framing se sobreentiende que ya está incluido el ceiling. Aquí para lo que es el ceiling y lo que es el roof se van a utilizar rafters. Eh, Otra cosa que se toma en consideración es el house wrap, el wrapping que se le hacen a las paredes, que es más para control de humedad. Ahora en el mercado está lo que es el zip system. Se lo voy a mostrar ahora mismo. Zip system. El zip system es algo que esto es Zip System. Aquí, ¿qué ahorro tú tienes? O no ahorro, realmente más es por ayuda de control de humedad y de insulación, que el panel ya viene dependiendo de lo que tú desees. Hay diferentes tipos de paneles y hay algunos paneles que ya vienen con una preinsulación. Aquí uno de los grandes problemas que existen en las casas tiene que ver con eficiencia energética. Y la insulación es el elemento principal o uno de los elementos principales cuando se habla de eficiencia energética. Entonces el SIP System es una empresa, aquí ellos tienen sus manuales, qué elementos se considera aquí ese tape, que es para cubrir las juntas. Es un poquito más caro que el sheeting tradicional. Yo les recomiendo que entren a esa página, la página de ellos, y se hagan su propia, lean un poquito. Los estimadores tenemos que leer mucho.
cómo se instala, etcétera. Los tipos, ahí, los manuales están en español, están en inglés, creo que también están en francés. Un panel de eso, creo que cuando tú cuantificas el framing package, cuando tú cuantificas, o sea, la diferencia en precio de hacerlo de manera tradicional versus utilizar el zip system puede ser como de un 10% más caro. Un poquitico, como 10%, un 12% más caro del tradicional, de lo que es el chilling tradicional. Pero la eficiencia energética, el moisture protection es superior a lo de un chilling tradicional. Bastante superior. Bastante. Si ustedes se dedican si ustedes ponen una empresa que tiene que ver con un panel de eso, un zip system panel, déjame ver. Creo que estaba con, no recuerdo ahora mismo, a ver si Home Depot lo tiene. Eh, Miren, los shitting de esos tradicional OSB, Tone and Groove, esos son los precios, 26, $23. Pero el Zip System, yo no recuerdo, la última vez que yo pedí precio por eso, no recuerdo. Déjame ver, Zip System, shitting cost. Oh, mira, sí. Era doble, $41. Ese, porque hay otros, o sea, todo depende del tipo de insulación que tengan, porque esos paneles vienen, la gran mayoría de esos paneles vienen preinsulados. Vienen preinsulados. Wash System for Solution. Ok, a ver si entramos aquí. Aquí no se ve, no sé por qué. Pero vienen con una preinsulación. O aquí, miren, por ejemplo, en este de aquí. En ese aquí, donde en el medio de los brazos, eso blanco. Ahí normalmente ponen la insulación. De media pulgada, de 1 pulgada, de 2 pulgadas. Lo que yo he escuchado de ese tipo de paneles, que mientras más espesor tienen de insulación, el fasten que hay que utilizar, el tipo de clavos, tornillos que se utilizan para agarrarlo con los stubs, a veces tienen problemas. A veces tienen problemas. Eso es lo que yo he escuchado de los frameros. Eso es lo que yo he escuchado. Pero eh, ahora mismo realmente está de moda. Está de moda ese sistema. Por lo menos en esta zona donde yo me muevo. Déjenme enseñarle otro quote antes de entrar a los numeritos. Sí, tiene un valor de R distinto. Depende, el R depende de la insulación que tengan. Una preinsulación que tienen, un foam que tienen algunos, etcétera. Déjame ver si consigo esta foto para enseñarle a ustedes. Para no pasarle eso por alto. Déjenme buscarlo aquí. Qué bueno que ustedes lo vean. Antes de eso, miren este otro quote de, de una vivienda. Esto es una vivienda de más o menos 1500, 1600 pies cuadrados. El framing package hizo $21,088. Piense aquí ellos tienen el VL, pino tratado, tienen OSB, tienen los tights, que son, por ejemplo, este tiene Hurricane, H2.5A, etcétera. Yo, a sinceridad, nunca me he puesto a profundizar en toda la variedad de, de conectores que existen. ¿Por qué? Ustedes lo van a ver ahora mismo. Aquí existe un mundo de conectores.
y cada conector tiene una funcionalidad. Simpson es una de las compañías más grandes, tiene una super patente en cuanto a los tipos de conectores. Ellos tienen un catálogo, yo se lo voy a enviar. Ese catálogo es interesante. Se los recomiendo que lo analicen, que lo estudien, por lo menos para que ustedes tengan una noción de los tipos de conectores que existen en el mercado. Es el tipo de conector no lo dice el estimador, lo dice el ingeniero que diseña o lo dice el código. Lo dice el código. Este catálogo se lo voy a agregar dentro de la carpeta. Le digo que tienen una gran variedad de accesorios en todo esto que yo no... O por ejemplo, miren ese conector que ustedes ven, esperamos por el catálogo, sí, yo se lo voy a mandar. Este conector es un hold down. Estos normalmente se utilizan en paredes de corte. Paredes de corte. Algunos son caritos, son picosos. Puede costarte $100, uno o hasta más. Siempre tener eso pendiente. En proyectos comerciales se usan bastante. Bastante se usan. Y he visto paredes de corte, shear wall, con una cantidad de conectores que parece un colador. O sea, parece un sedazo de tantos conectores que tiene. Estos straps normalmente, estos son con fundaciones. No he visto que lo utilicen mucho. Los straps se utilizan para unir elementos, principalmente arriba, top plate para reforzar las uniones. Ese tipo de conectores, eso me imagino que ya para hacer retrofit, porque yo todavía no he trabajado con ellos on-site. Sí, bueno, se lo mando su catálogo en unos minutos. Entonces, déjenme ver esto acá. Este otro manual, una guía de madera, de lo que está aprobado utilizarse aquí en Estados Unidos. Es bueno que la lean y se familiaricen con ella. Porque, por ejemplo, el sheeting, el playbook, a veces tiene unas letras, A, B, C, D, etcétera. Aquí los playbook tienen dos caras. Una que resiste diferente a la otra. Y los grados son los que te dicen eso. Entonces, con este manual, creo que tengo uno en español. Voy a tratar de localizarlo, no lo recuerdo ahora mismo. Pero con este manual, ya ustedes se van a familiarizar bastante con eso. Por ejemplo, te dice para qué se utiliza la nomenclatura, si es el roof sheeting, qué tú puedes utilizar, qué tú no puedes utilizar en el piso, qué tú puedes utilizar y qué tú no puedes utilizar. Paredes, cuáles tú puedes y cuáles tú no puedes. Asimismo, vamos con el tema de las BIM. La resistencia, está una tablita, etcétera. Yo le estoy hablando de eso para los que no conocen el sistema constructivo aquí en Estados Unidos. El tema aquí es que la gran variedad de materiales y lo que yo voy a poder seleccionar o no poder seleccionar. Un segundo, que uno de los muchachos me está mandando una foto. Se la voy a compartir. Me manda una foto de unos straps, sí. Eh,
Aquí en Carolina del Norte no se utilizan los straps de esa manera. Los straps ya se utilizan, por ejemplo, en reforzar uniones en la madera. Pero aquí yo todavía no lo he visto así entre mampostería y no lo he visto. Entonces se lo voy a agregar para que lo analicen. Este manual le va a ahorrar bastante. Porque a veces uno no sabe por dónde empezar cuando uno tiene tantas cosas. Creo que le puede ser de gran utilidad. ¿Qué otros recursos voy a compartirles antes de pasar a la parte de estimación? Ok, no, con eso ya está bien. Hay un framing calculator que lo tengo aquí, que eso lo vamos a ver ahora. Eso yo se lo voy a pasar. Antes de pasar a estos numeritos, vamos a tomar un receso de 10 minutos. Nos vemos en 10 minutos. Si están de acuerdo, me ponen que sí. Para entonces pasar a la parte de estimación. Sí. De acuerdo.